It feels different. Es que es distinto. No importa si estás en Saturno o en la Tierra. Al final se necesita una buena charla con un amigo, especialmente if he happens to be an expert. Quien la apueste, at the end, it's all you can do. Hoy en All You Can Dead tenemos un invitado de esos que no necesitan presentación. Pero igual se la vamos a hacer porque no todos los días se sienta aquí un pelón sabroso con flow propio. Él es como si Richard Branson se hubiera criado en la Condesa con abuela mexicana. Hubiera leído todos los libros de historia antes de los 12 años. Y en vez de lanzar cohetes, lanzará compañías. Eso lo dijo ChatGPT, no yo. Vamos a ver qué sería el prompt. Cofundador de Fairplay, cerebro detrás de más ideas que un chat de WhatsApp de emprendedores. Y el tipo que convierte cualquier pitch en poesía financiera. Esa me gusta. Dicen que tiene alma de rockstar, corazón de historiador y apetito de taquero en viernes de desvelo. Sí, en Colombia. Los tacos no se me salen tan fácil. Es el primer inversionista en Buzz, la primera persona que creyó en la visión de nuestra host antes que nadie. Y también es el tipo que puede pasar de hablar de latir de una startup a contarte la historia secreta de los fenicios o una revolución perdida en África, sin despeinarse. Importante. Su nombre completo parece salido de una novela de espías, pero sus amigos lo llaman simplemente Manolo. Bienvenido al micrófono, al irrepetible, el imparable, el encantador de inversionistas y destructor de PowerPoints aburridos, Manolo Atala. Oye, esto nada más quiero ser súper claro, yo no lo escribí, lo hizo ChatGPT. No, nunca vas a ver el prompt, nunca lo vas a ver. Ahí es donde está la magia, ahí es donde está la magia. Sí, nada me hace más feliz que estar hoy en tus tierras grabando esto contigo. Me hace extremadamente feliz. Tenemos demasiado por hablar, pero antes de eso, ¿cómo diablos vos y yo nos conocimos? Allá por abril del 2021, en Fairplay estuvimos buscando nuestro primer facility de deuda, porque todo lo que colocábamos nosotros antes era de nuestro propio balance, de nuestro equity, para ir construyendo la cartera. Y la primera persona que confió realmente en nosotros para construir ya una cartera con deuda estructurada fue James Hagan en Architect Capital, a quien le agradecemos mucho. We both. Y de pronto un día me dice James, empezó a hacer una relación muy buena con él, y un día me dice, ok, perfecto, lo que sigue es que tengas una llamada con mi COO, quien va a estructurar absolutamente todo el deal. Perfecto. Él y yo ni siquiera habíamos hablado de pricing, no habíamos hablado de covenants, no habíamos hablado de nada. Y yo, en realidad, ya estaba avanzando con otros term sheets, con otros lenders o sea, de Estados Unidos. Y me acuerdo que me dijo que tenía que tener esa llamada contigo y te copia en el invite y yo no te conocía. Y entonces yo me imaginaba quién va a ser la COO, pues a lo mejor es una persona de 30, 35 años que viene de Wall Street, etc. Y de pronto aparece Valentina en la pantalla y veo a una hermosa mujer como de 20 años. Y yo así de, ¿what? ¿Cómo? Tú eres la COO. Y yo empecé a estar impressed desde ahí, ¿no? O sea, o se ve demasiado joven, ¿no? Y me está engañando, tiene 30, pero parece de 20. Y de repente empezó a hablar y dije, no, o sea, sí se ve muy joven, tiene sabiduría de 40, look de 20 y a lo mejor tiene como 30. Desde el día 1 dije, es la mujer más lista que yo conozco en este mundo y yo quiero ser su amigo. Tú me escribiste lo siguiente. Yo te dije, desde que me dijiste que me querías robar, ya era de mis favoritos. Y me dijiste, de verdad es una lástima y una tristeza de poderte robar. ¿Cuándo se acaba el drop period? ¿Quieres contar? Damos contexto. O sea, cuando estructuramos el facility con Architect Capital, en donde, digo, para toda la gente que nos escucha que no está muy familiarizado con el tema de deuda, tú tienes un draw period en el cual, si tienes, no sé, una línea de $20 millones, tú puedes ir jalando el dinero. A lo mejor puede estar dividido en tranches o no, pero puedes ir jalando el dinero de tal manera que tienes un límite hasta cuándo tienes para jalar todo el dinero, ¿no? Es como si a alguien le dieran una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito la pudieras como rayar y rayar y rayar, pero solamente la puedes rayar por 12 meses. Exactamente. Por 18 meses. Exacto. Y entonces
La verdad no me acuerdo cuál era el drop period de nuestro facility, pero yo me quería robar a Valen para que se viniera a Fairplay. La verdad no me acuerdo cuál era el drop period de nuestro facility, pero yo me quería robar a Valen para que se viniera a Fairplay. Y mi comentario fue, ¿cuándo acaba el drop period para ya haber jalado los $20 millones y después robarte? Yo ya quería hacer mi propia empresa, o sea, pero yo sabía que yo no quería volver a hacer capital markets, o sea, como que si me hubieses invitado a hacer ingeniería o data science o algo por el estilo, como que me hubiese encantado, pero para hacer capital markets estaba en el fondo donde podía hacer capital markets de revenue-based financing, podía hacer buy now, pay later, o sea, podía hacer como cualquier tipo de industria, de cualquier tipo de asset class. Tener que ir solamente a hacer como uno me parecía como un poco, entre comillas, aburrido, como que quería salir, aprender a hacer muchas cosas más. Antes de que pasemos a Vaz y cómo te volviste el primer inversionista de Vaz, ¿por qué no nos vamos un par de décadas antes? ¿Quién es Manolo? O sea, ChatGPT nos dice, ¿sabe qué? No hay persona que se conozca tanto la historia de los 12 años como Manolo. Yo eso no lo sabía. Pareciera, exagero muchísimo, porque obviamente el prompt venía, exagera todo, claro. Pero en realidad no, yo no es que leyera mucho de joven. Esto es un hábito adquirido, yo creo que de 15 años para acá. O sea, yo como a los 30 empecé a leer y no empecé a leer de historia, empecé a leer mucho de libros de negocios porque quería aprender. O sea, yo fui una persona que no me gustaba la escuela. Sí. O sea, no soy un dropout. En mi LinkedIn dice que soy dropout y lo que tú quieras para no verme tan mal. Pero en realidad me corrieron. A poca gente la corrieron de la universidad. Entonces era muy indisciplinado. En realidad, si me preguntas hace 20 años, ¿quién era Manolo hace 20 años? Esto nunca lo he dicho, pero era un güey desesperado porque no encontraba trabajo de lo que fuera. Y hubo un momento de mucha desesperación de ahora sí ya no sé qué voy a hacer de mi vida porque, o sea, como que no tenías? 20 y pocos. O sea, primero emprendí a los 21. ¿Qué fue esa empresa? Fue una empresa de publicidad móvil, o sea, publicidad no móvil de mobile, sino de móvil en autos. Ellos tenían su propio carro, pero yo los forraba con publicidad y yo les pagaba una mensualidad. This is genius. No sé si es en Singapur, pero tienen pantallas, está TikTok todo el día ahí, o sea, como... Sí, hay un par de emprendedores mexicanos, hermanos, que tienen una empresa ya de buen tamaño, de buena escala, con ese modelo de negocio de pantallas en Ubers. Sí, lo único que me da un poquito de miedo de ese modelo es que dependes de Uber al 100%. O sea, si dependes de esa plataforma, si tuvieras un modelo completamente fragmentado en donde vehículos random tuvieran pantallas con publicidad, el problema es que pues... Bueno, podrían luego ponerlo en el metro, en el bus, Exacto. Cosas como adicionales, como más todo lo que sea como transporte público. Exactamente, eso sería ideal. Sale un competidor y lo que hace es cambia el modelo y en lugar de decir, oye, voy a forrar tu vehículo con publicidad, que yo voy a ir a cerrar un deal, ¿no? Con L'Oreal o con Coca-Cola o con lo que sea, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer lo mismo, pero tú vas a poner el down payment del coche. Okay. La publicidad paga las mensualidades del coche, entonces ya te lo quedas al final. Era un muy buen deal. Lo que hicieron estos tipos, tristísimamente, fue que recibieron como 715 down payments de vehículos y desaparecieron. Fuck Sí. me. Fraude total, y entonces era una empresa que se llama Pubi13 en México, y entonces a partir de ahí la Secretaría de Comunicaciones, que es la que regula el tema de movilidad en México, ya cambió una como regulación en donde si tú ibas a poner publicidad de un auto, el auto tenía que estar a nombre de esa compañía. Por eso Red Bull, por ejemplo, ubicas los coches con Red Bull, fueron los únicos en México durante un tiempo que se quedaron con publicidad porque los autos eran de Red Bull. This is fucking insane. Sobre todo por fraude y IVAs y muchas cosas que... Exacto. Wow, ok. Bueno, tenemos mucho por hablar ahí luego después de esto. Sí. Y entonces, claro, sale este competidor, sale el fraude y ya luego nadie quiere trabajar. Ya no podíamos pautar. O sea, porque los autos estaban a nombre del estudiante. Claro. Yo ya no podía pautar la publicidad en su auto. Ven, y digamos que si legalmente les comprabas el carro como un listo o algo por el estilo. Te digo algo. O sea, lo que pasa es que, y hay que hacer una diferencia bien puntual. No es lo mismo Manolo de 21 años que Valentina de 21 años.
¿No? O sea, Valentina de 21 años Ocurrió esa idea. era un genio. A los 21 años, yo no. Yo era un desmadre y solo quería tocar el bajo en bares y ligarme mujeres. Gran idea. Entonces, sales de ahí, te vas para el bar, no te dan el trabajo, te vas a encontrar 30,000 trabajos, no te dan. Sí, acabo vendiendo seguros un tiempo y me volví bueno aparte. ¿Seguros de qué? De vida. O sea, seguros de vida con el componente financiero de... No sé si has visto esos modelos financieros en donde compras un seguro de vida, pero ese seguro en realidad lo metes a una como caja de ahorro que te genera yield. Ok, sí. Y tú puedes hacer cash out de ese seguro de vida en vida. Ok. ¿No? O sea, en realidad el seguro de vida está mal planteado el nombre. Para la gente muy creativa, el seguro de vida en realidad no es un seguro de vida, es un seguro de muerte. ¿Right? Claro. Este sí es un seguro de vida en realidad porque haces cash out en vida. Pero imagínate llamarle seguro de muerte. Sí, claro, o sea, no vendería nada, pero en realidad es un seguro de muerte, ¿no? Y entonces empecé a vender de eso y me fue muy bien. Gané viajes, ya sabes, los típicos viajes que se ganaba. Y yo tenía, no sé, 24, 23 años. Y ahí empecé a tocar ya como más consistentemente. Y después, pues ya entré al mundo de la publicidad y entré a CIE, que es la empresa de entretenimiento, publicidad más grande de Latinoamérica. Ocesa, o sea, sí es dueño de Ocesa y Ocesa es la que hace todos los conciertos en México y ha sido a conciertos en México, los que organizan y el Palacio de los Deportes y el Forsol y todos estos venues enormes donde va Madonna y donde van todos estos artistas grandes son gestionados por Ocesa. Ok, great. Y a esa compañía entré, pero a la parte de publicidad. No tenía la menor idea. ¿Cómo llegaste allá? Afortunadamente, y siempre me gusta agradecer esto siempre que pueda, una muy buena amiga mía desde que teníamos 12 años o 13 años, no íbamos a la misma escuela porque yo iba en la escuela de hombres y ella en la de mujeres, pero al lado, o sea, las escuelas estaban juntas. Y su bola de amigas y mi bola de amigos éramos amigos. Y entonces esa amiga, Marifer, me ayudó, ella trabajaba en CIE y fue la que creyó en mí sin tener que hacerlo y llamó a Recursos Humanos y le dijo, por favor, entrevisten a mi amigo y mandó mi currículum y todo. Llegué a Recursos Humanos. Aparte, esta es una historia curiosa porque en Recursos Humanos de esa compañía no pasé el examen psicométrico. No, es que... ¿Quién? Obviamente no lo vas a pasar. No lo pasé y entonces me dijo la Recursos Humanos porque vi una foto atrás de ella en donde estaban músicos que eran amigos míos. Y entonces le dije, ¿te gusta esta banda? Me dice, soy fan de esta banda. Le digo, son mis súper amigos. Hicimos muy buen clic ella y yo y me dijo, mira, no pasaste el psicométrico, pero le gustaste a la directora comercial. O sea, tu perfil. Entonces te voy a pasar. ¿Por qué no lo habías pasado? O sea, me dicen, tienes un problema con la autoridad muy grande. Obviamente he ido evolucionando con el tiempo. Cuando me lo dijeron por primera vez tenía 18 años. I was very angry. Y cuando tenía 26, seguía un poco más o menos en ese camino. Me dijeron, es que va a ser un problema porque todas las reglas que... Las vas a querer. Las vas a querer romper. Y era, en retrospectiva, si volteo a hace 17 años, o 18, que entré a esa compañía, makes all the sense in the world. O sea, a lo mejor yo tampoco me hubiera contratado. Ellos sí lo hicieron, pero yo no me hubiera contratado a lo mejor porque ese examen lo que decía es reglas muy tontas, este güey no las va a entender. O sea, se le va a hacer una estupidez tu regla y la va a querer romper todo el tiempo. Y era tal cual. Yo tenía que usar corbata y traje. Obviamente no lo hiciste. Yo creo que me han de haber puesto a lo mejor 35 actas administrativas por no usar corbata. Y era como de, güey, es que tienes que usar corbata. Sí, pero makes no sense. Sí. Entonces, pues tenía ese problema con la autoridad que fui un poco evolucionando a que ya se me resbala un poco, pero cuando cosas no me hacen sentido, I reject them instantly. ¿Qué de lo que estuviste en ese momento, qué fue lo que más aprendiste de cómo es el business model o cómo se mueve el mundo de entretenimiento? O sea, como que ¿qué fue un insight que si no hubieses estado ahí would have been really hard de poder entender? Del entretenimiento, una cosa que aprendí muy bien es la integración vertical de ese modelo. O sea, el fundador de Ocesa lo que dijo fue, yo quiero traer, primero creo que fue a Queen o a una banda, pero te estoy hablando de los 90s. No había dónde hacer conciertos. El gobierno no te dejaba porque no había la seguridad suficiente en los venues que había. Y entonces, es una historia bien curiosa. Luego te voy a mandar podcasts en donde se cuenta la historia.
Y entonces él, volando en helicóptero, vio un espacio de terreno enorme que estaba infrautilizado, que era un autódromo que no se usaba. Un autódromo que no se usaba, que tenía la licencia del gobierno, y él lo que hizo fue ir a conseguir eso, pero aparte lo consiguió por 99 años. ¿Qué? Entonces, lo que él empezó a hacer es cosas muy subutilizadas. Por ejemplo, el Palacio de los Deportes es un como estadio techado para temas de deportes que el gobierno tenía completamente subutilizado, pudriéndose en realidad. Y entonces este cuate le dijo, yo le doy todo el mantenimiento, pero dame el lease. El gobierno no te lo puede regalar o vender. Entonces le dio un lease por 99 años. Entonces se quedó con el Palacio de los Deportes, con el Foro Sol, el autódromo, que se llamaba el Autódromo Hermanos Rodríguez. Él le puso el Foro Sol porque se lo vendió a Cerveza Sol. O sea, la publicidad. Y luego se quedó con el Auditorio Nacional y se fue quedando con teatros, auditorios, etcétera, con leases muy largos. Impresionante. Y luego montó la empresa de seguridad, la empresa de publicidad, la empresa, todo está integrado verticalmente. Entonces, cuando tú vas a un concierto organizado por Ocesa, toda la publicidad que ves en el estadio, el artista, el management, o sea, sonido, iluminación, todo lo pone Ocesa. Entonces, ellos son dueños de Ticketmaster México. Entonces, tienen el ticketing, tienen el venue, tienen el booking de los artistas y tienen la publicidad. Eso tienen todo. Entonces, eso aprendí en esa empresa. Wow. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿de ahí para dónde te fuiste? De ahí me fui a Yahoo. ¿Por qué te saliste? En realidad me salí por... No. De hecho, era de los mejores vendedores ahí. O sea, me iba muy bien. No era el mejor, pero era de los mejores. Me iba bien y ganaba... ¿En qué hacías de ventas? O sea, ventas de publicidad out of home. ya. Nada que ver con conciertos ni nada. Yo era out of home y una de las cosas bien interesantes es que yo llegué ahí a reemplazar a una mujer que se convirtió en una muy amiga mía que se iba a Yahoo. O sea, ella renuncia, se va a Yahoo y yo cubro su posición. Y ya luego ella te llama. Nos hicimos muy amigos cuando ella me entregó su cartera, sus clientes, todo. Y de pronto me dice, me voy a hacer un MBA. ¿Te quedas con mi posición en Yahoo? Y le dije, va. Y me quedé con su posición en Yahoo. Y cuando ella regresa del MBA, a mí me ofrecen abrir Groupon en Latam, en México. Wait, antes de llegar a Groupon, porque siento que es una historia muy larga, yo creo que de las personas, creo que con más admiración hacia las mujeres, con respeto, ¿de dónde viene eso? De mi mamá, 1000%. O sea, yo vengo de una familia La familia de mi mamá es un poco un matriarcado. Okay. O sea, las mujeres son o sea, con todo respeto a los hombres de la familia de mi mamá, que hay gente muy linda y muy hermosa, pero las mujeres son las que eran y son, ¿no? O sea, las que siguen vivas, son las buenas, las listas, las inteligentes, las admirables, las que hicieron cosas por su familia. Normalmente los hombres no tanto. Todo ese como que respeto y admiración que tengo hacia las mujeres viene de mi mamá y de mi abuela, ¿no? Mi gente más cercana, aparte de Baris y un par de amigos que son muy cercanos, Héctor, Baris, Vincent, etcétera. Pero siento que todos son como muy parecidos en ese sentido. O sea, exacto. Que todos como que yo los veo a todos y yo digo, le tienen demasiada admiración a la mujer y mucho respeto. We have the same moral compass. Sí. Ese es el común denominador de los cuatro. Sí. Y todo lo demás, mi gente más cercana y querida, son mujeres. Sí. ¿Te vas para Groupon? Sí. ¿Eso fue lo que terminó disparando tu carrera? Yo en el 2005, o sea, muchos años antes de lanzar Groupon, en el 2005 me voy a una despedida de soltero de un gran amigo chileno. Me voy a su despedida en Viña del Mar y conozco a Dani Undurraga. Ubicas a Dani, uno de los fundadores de... Ya, pero no. Es uno de los fundadores de Clan Descuento, que fue adquirida por Groupon, okay. Que después cuando salió a bolsa, ellos hicieron Corner Shop. Okay, o sea, es el mismo equipo de management que hizo Groupon Latam, sí. Hizo Corner Shop. Okay. El mismo equipo de management. Okay. Y entonces conozco a Dani ahí, bajista, rockero, blusero, etcétera, y conozco a otros amigos de Pablo, nuestro amigo en común, chileno, todos músicos, incluyendo a Pablo. Pablo es un gran vocalista. Y entonces, platicando de música, todo... O sea, imagínate, íbamos a una despedida de soltero y acabamos un fin de semana completo en Viña del Mar hablando de música. Todos.
Obvio. En vez de echar desmadre, sí, claro, chupamos y todo, pero acabamos todos hablando de música y como que dije, qué buena onda este tipo, Dani. Y 5 años después me busca Dani, me manda un mail y me dice, oye, platiqué con Pablo y me dice que estás en Yahoo. Yo estoy en México. Pablo Meyer, nuestro amigo en común chileno. Me dio tu mail, Pablo, yo estoy en México. Y entonces le contesto, pero veo su correo y yo estaba en la oficina de Yahoo, México, y le contesto, ¿qué onda, Dani? ¿Cómo estás? Yo también estoy en México ahora. ¿En dónde estás tú? Cuando me pone la dirección, digo, güey, I'm across the street. Pero literalmente estaba, o sea, yo salía de la oficina de Yahoo, cruzaba la calle y ahí estaba Dani. Y entonces nos vimos, le dije, güey, te veo ahora. Es muy ridículo como la vida hay veces es como tan perfecta en estas cosas, como ahorita vamos a hablar la historia de Héctor en Parole, pero es como... Sí. Entonces, bueno, nos conocimos, hicimos clic ahí a nivel ya más profesional. Me invita a lanzar México y entonces pues lanzamos él y yo México, porque él se había venido, fue primero a Argentina, adquirió a Fede Malek, los deja como andando en Argentina, se va a México, he hires me, y entonces como que lanzamos juntos México el primer mes, no sé qué, después se une a Meli Mosberg al management de México, una sueca espectacular que ahora está en Mercado Libre desde hace años, y lanzamos México, y así crecimos. ¿Qué es lo que más le admiras a él y al grupo de management de esa época? Como que aprendí mucho al tema de cómo tener conversaciones incómodas, pero con un objetivo muy claro. Y eso lo aprendí de Oscar 100%. ¿Cómo, ahorita regresamos a Groupon, pero cómo haces ahorita dentro de Fairplay, ahorita estar en el rol de Oscar? Nunca voy a poder cubrir los zapatos de Oscar porque se me hace el mejor CEO de la historia, la verdad. Oscar se me hace de los mejores porque tiene una combinación de múltiples cosas. Tiene hasta un carácter y un sentido muy cómico para decir ciertas cosas muy chistoso, ¿no? Pero ahorita que estoy yo como CEO de Fairplay, que en realidad funcionamos internamente como co-CEOs, Andrew y yo. Lo que pasa es que de cara hacia el mercado, hacia afuera, el que levanta el dinero es el que es el CEO y eso es un título de LinkedIn nada más. Pero quien opera la compañía es Andrew. Sí. Y Andrew tiene un espectro más amplio de cosas. Él lleva toda la parte de tecnología, supervisa operaciones, riesgos. O sea que él es el que exige, digamos, como al equipo esas métricas. Él es el que las exige. Yo normalmente es el que las seteo. Ya. Yo seteo las métricas porque más o menos como que la brújula la manejo yo y el timón lo lleva él. Y entonces, ¿cómo son tus conversaciones con él respecto a eso? Espectaculares. O sea, nunca he tenido una sociedad mejor que con Andrew. Pero entonces Andrew te dice, listo, ¿podemos llegar allá? ¿O es como, sí podemos, pero por esto, no podemos por esto? O sea, ¿cómo sucede esa conversación? O sea, como te decía, yo soy la brújula y él es el timón. Sí. Y entonces yo lo que digo es que creo que la dirección es hacia allá, pero a 2 grados a la derecha, porque si no, nos vamos a topar con A, B y C, ¿no? Sí. Y él me dice, con el timón en la mano, me dice, mira, tú piensas que vamos a llegar allá el martes. La verdad es que no, vamos a llegar el miércoles, güey. Entonces hay que planear todo para llegar el miércoles, porque si crees que vamos a llegar el martes, no vamos a cumplir. No vamos a tener alimentación en el barco o sea, lo estoy haciendo a nivel navegación, ¿no? Pero no vamos a tener suficiente alimento, agua potable y suministro de lo que sea para llegar al martes. Vamos a llegar el miércoles. Hay que preparar eso. Entonces tenemos que tener un flujo específico para poder llegar el miércoles, y luego el miércoles hay ciertas cosas en el puerto que tienen que pasar, que son cosas que yo nunca contemplo, ¿no? Y entonces Andrew y mucha gente del equipo, que son más técnicos, más process-driven people, yo soy más vision person, ¿no? O sea, yo soy como de, claro, llegamos, nos estacionamos, nos bajamos y tomamos el tesoro. Y es como, no, espérate, tenemos que llegar, amarrar el barco, ir a comprar palas, ir a comprar cubetas, ir a comprar mesh, ¿cómo se llama eso? Para ir a reja. Sí, como reja, pero para ir a encontrar el oro. Hay que ir a sacar tierra y luego después la tierra hay que limpiarla y todo el proceso para extraer oro, ¿no? Y yo digo, llegamos, nos estacionamos y tomamos el oro. Todo lo que pasa en medio, Andrew es un especialista para planearlo. O sea, dirías que es como ustedes tienen como un norte muy similar
Pero lo que más nos une en realidad son dos cosas. El North Star como profesional, hacia dónde queremos llevar la compañía, pero también el North Star moral. Eso es bien importante. O sea, tenemos el moral compass es exactamente igual. Porque eso es lo que destruye normalmente las relaciones entre founders. A veces no es nada más la visión de hacia dónde queremos llegar como compañía. Sí. Entonces, estás con Oscar, estás sacando México. No hay, digamos, como la infraestructura financiera que existe en Chile para poder ir a crecer 2, 3X más. Lo que acaba pasando con Groupon, y esto es algo público, ¿no? En febrero del 2013 pasa algo con el board de Groupon y entonces el board decide que Andrew Mason ya no debería de ser el CEO de Groupon Global, ¿no? Que fue el fundador. Oscar y Dani ya no estaban. Ellos post-IPO salieron. Se van los dos a vivir a San Francisco. Chuck, el tercer founder, se queda como CEO de la compañía, como CEO de Groupon Latam. Uno de los inversionistas se queda como interim CEO durante a lo mejor 6 meses o algo así. Él se trae, primero creo que a Cal Raman, era el COO de Walmart, me parece, global. Se lo traen y luego ponen a Richard Williams, que era el CMO, lo ponen de CEO. La gente veía a Groupon como una empresa de cupones de descuento. La visión de este tipo era muchísimo más allá. Él decía, tenemos 50 millones o más de merchants, de los cuales tenemos una relación comercial, sabemos cuánto venden, o sea, podemos inferir cuánto venden, etc. La idea es que Groupon se convierta en el operation system de las pymes del mundo. Pero te estoy hablando, esto él lo piensa lo pensaba desde el 2009. En 2010 lo empieza a llevar a cabo. Todos entramos con una visión súper agresiva. Gracias honestamente, la agresividad fue a los hermanos Samberg de Rocket Internet, ¿no? Ok. Esa agresividad nos hace expandirnos al mundo. En menos de un año estamos en 52 países. ¿Cómo diablos hace uno para expandirse a 52 países? O sea, como que, if you could say one thing that they did really well, una cosa que hicieron muy bien, ¿qué fue? Ignition. Sabemos que es gente muy inteligente que tiene la capacidad, de manera generalista, de llevar un negocio al 100%. Vamos a ofrecerles equity de compañías que nosotros vamos a adquirir, ya sea que o compramos o founders, como fue el caso de Oscar, Dani y Chuck, que ellos abrieron un competidor de Groupon y los compraron al 100%, que ninguno de los tres tiene un MBA, ni ninguno de ellos era ex McKinsey, ni nada, pero montaron un negocio muy bueno que adquirieron. Espérame, o sea, ellos decían, no lo hagamos con Groupon ya, sino que vamos los tres, armamos otra compañía por aparte y luego Groupon la compra. No, o compras la compañía que ya existe, o montas Groupon desde cero con ex-Bain, ex-McKinsey y así. Les ofreces equity del país, Ya, perfecto, listo. ¿no? Ya. Entonces les ofrecían 5, 6, 2%, whatever, lo que negociaran. De todo, pero pues estás hablando de que en cuanto arrancabas operaciones, al mes 3 o 4, era tal el modelo de negocio que ya era cash flow positive al mes 3, 4, 5, porque acuérdate que primero cobras con tarjeta todo y se devenga a lo largo, los cupones se devengaban a lo largo de 3, 4, 5 meses. Tenías cash flow positive más el breakage. El breakage era los cupones no devengados. Era 100% margen para Groupon. Claro. Entonces todo ese cash... Digamos que si ellos iban y decían, yo quiero ir a comprar $100 de tal merchant, si yo no usaba la mitad, esa mitad era revenue para ellos. No, el 100% de esos, los 100, porque lo usabas o no lo usabas, no podías usarlo parcialmente. Pero entonces, digamos... Claro, pero imagínate una empresa que factura $2 billion de GMV, 8%, Sí. o sea, son $160 millones. Free cash flow. 100%. Brutal. Entonces, esta era la manera de llegar y de expandirte globalmente muy rápido. Y luego los alemanes... Las personas que venían de McKinsey, etcétera, etcétera, ¿eran la mayoría gringos o eran gente que eran de ese país que habían ido a estudiar a Estados Unidos y se regresaban y ahorita abrían ahí? Qué bueno que preguntaste eso porque había como dos tipos de personas. Como yo o como Oscar, Dani, etcétera, que habían sido... Dani y Oscar y ellos fueron adquiridos y ellos eligieron a los CEOs de su región. Entre ellos yo. Marcela Cárdenas y varios otros. Omar Calvo, Fede Malek, etcétera, ¿no? Pero los otros, en su mayoría, eran alemanes que salían de una universidad alemana en específico, que era WHU. Oliver Samberg decía, si tú saliste de WHU
que después de ahí trabajaste en McKinsey, BCG o Bain, eres un candidato perfecto para mí. Te reclutaba, aparte es un vendedor de visión brutal, agresivísimo. Más que Adam Newman. Para mí es mucho mejor Oscar que Adam Newman. Mucho mejor. Porque Adam Newman es un encantador de serpientes. Pero Adam Newman no tiene el conocimiento operacional, ingenieril, de cómo manejar un negocio de billions in the long run. Sí. Bueno, a lo mejor ya la tiene, pero no vi que lo hiciera en WeWork, ¿no? Entonces, no me logró encantar el señor Newman, casi lo logra. El güey me invitó, o sea, él me decía, güey, vente a Nueva York, te voy a presentar a mi esposa. ¿Ves que su esposa en la serie se ve cómo manejaba muchas cosas? Te va a encantar, o sea, mi esposa te va a quedar increíble, te voy a presentar a mis hijos, vente a vivir a Nueva York. Y yo así de, güey, acabo de emprender, acabo de fundar esta compañía con Baris, no me voy a salir en este momento, bla. Es Germany, WHU. WHU, German People, pero este tipo, Oliver Samberg, lo que hacía era, les pichaba Groupon como the next big thing, which it was. Sí. Y entonces le decía a un grupo de 25 alemanes con esas características. Imagínate que era un ejército de alemanes, aparte súper jóvenes, 24, 25, 26 años, ¿no? Y entonces les decía, tú vas a ir a abrir Nigeria, tú vas a ir a abrir Corea del Sur, tú vas a ir a abrir Indonesia. Entonces de pronto tenías, o sea, hablabas por mail con, no sé, con el CEO de Groupon Tailandia y te contestaba un güey que se apellidaba con un apellido alemán y le decías, puta, ya, este es de ese corte y este es de este corte. Y así ibas medio conociendo a los CEOs. O sea, más que los logos de donde estudiaron y donde trabajaron, como que ¿qué creías? ¿Cómo se llama el CEO? Andrew Mason. Andrew Mason. ¿Qué sientes que veía across all of them? La verdad es que en ese aspecto Andrew estaba bien alejado de la realidad de lo que pasaba en los demás países. Porque Andrew estaba como a cargo de US, que representaba, no sé, el 45% del revenue global cuando arrancamos, y todo lo demás era internacional. Eso después cambió, era 30% US, 70% internacional, pero Andrew estaba súper enfocado en US y entendía muy bien US y tenía muy buena relación con algunos líderes globales que llevaban regiones completas. Es decir, Andrew Mason tenía una muy buena relación con Oscar, por ejemplo, y con Dani y ellos, que llevaban toda la TAM, pero no se metía mucho en Perú o en Panamá o en... Pero digamos que eran como los skills, que era este tipo de persona que decía, ve, puede ir a abrir países en todo lado. Yo creo que el skill set que necesitabas era driven people, o sea, que la ambición de abrir cosas y de hacer que las cosas pasaran fuera demasiado grande, que eso sí la compartíamos todos. No todos compartíamos la misma universidad, pero todos compartíamos el hambre de comernos el mundo, porque no teníamos nada que perder. O sea, pocos CEOs de Groupon en esa época de 2010-11 teníamos familia o hijos. Estábamos solteros, sin hijos. Entonces, el 150% de tu vida podrías dedicársela a Groupon, which lo hacíamos. Claro. Y entonces, ¿qué sucede, digamos, como la visión de este man? ¿Qué pasa con el board? Y como que, ¿o por qué? Porque él no logra ejecutar la visión. Mira, esa es mi assumption, de lo que vi, de cosas que pasaron, eventos que pasaron de manera simultánea, una tras otra, y después yo saqué mi propia conclusión, fue, primero, o sea, me voy a ir como un año antes del IPO. Un año antes del IPO, Google hace una oferta por $6 billion para comprar Groupon al 100%. Y Groupon la rechaza, pensando que podían salir más o menos en un IPO en 2 años más o en un año más al doble de valor. 2008 arranca la compañía. 2009 ya facturó $1 billion al año. O sea, en menos de un año... O sea, puede ser el 80% de esos $2 billion, puede ser... O sea, uno... No, antes era como 35% revenue. Invoiced revenue. Y luego, de ahí creció, porque los Samberg, de un día para otro nos dijeron, este 35% commission sube a partir de mañana, no se cierra ni un deal, menos de 50%. Y todos así como de, what the fuck? Y crecimos mucho más. O sea, ponle que si eran $2 billion of GMV, era $1 billón de facturación. De facturación. Te estaban ofreciendo 6X. 6X facturación.
y ellos creían que podían que doblar como el GMV o como aumentar el GMV o él creía que el múltiplo se lo daba a favorecer más el mercado que Google. Google lo que quería era, si estos tipos están adquiriendo merchants a esta velocidad y yo después les meto pauta, les meto páginas web, les meto como el mundo digital, les meto los servicios de Google a 50 million SMEs, el revenue, ese revenue de 6 billion se podría convertir en 200 billion. It was the network. It was the network, not the revenue. Entonces, ¿Sin cuánto se terminó saliendo? 12 billion, sí se logró. El problema es que la acción empezó a bajar muchísimo. Porque el problema es que hubo muchas cosas de percepción también. O sea, no me acuerdo si Lightspeed, no me acuerdo qué fondo fue el que de pronto salió el IPO y cuando se acabó el lock-up period, vendieron, pero te estoy hablando de 400 million, 800 million. Entonces no se veía bien. Los hermanos Amber también, 800 million overnight. La percepción del mercado empezó a ser no muy buena. Empieza a bajar, pero el costo de la acción empieza a bajar dramáticamente. Y lo que acaba pasando es que, pues, el Wall Street no te premia esas cosas. A pesar de que el revenue seguía creciendo, ¿no? Los Amber hacen cash out, Eric Lefkowski hace un buen cash out, Dani y Oscar se van post-IPO como 6 meses después. Entonces empiezan a pasar esas cosas y yo creo que se hacía tanto cash que la gente, el board, no quería distraer a la compañía de seguir siendo una money machine. Y entonces yo creo que la visión de Andrew la fueron aplazando hasta que Andrew, yo me imagino, todos estos assumptions míos, se empezó a generar fricción con el board hasta que el board decidió que a lo mejor él no era el CEO para llevar eso a cabo. Y cuando sale Andrew Mason, me avisan bastante antes de que el 28 de febrero, me acuerdo hasta la fecha, el 28 de febrero del 2013, Andrew Mason ya no iba a ser el CEO. Y entonces, yo antes de eso, antes de que me avisaran, yo también ya estaba súper quemado. Imagínate 3 años a esa velocidad, dormía cero, comía mal, etc. Y entonces anuncio que me voy y cuando me entero de la Andrew Mason digo ya, o sea, me voy el 28 de febrero también, el mismo día. Y entonces nos fuimos el management completo de México. O sea, nos fuimos Amelie y yo el mismo día. ¿Qué tanto de Fair Play viene como de entender todos los problemas de merchants de los clientes en Groupon? Fair Play lo que tenía de componente de mi lado y del de Andrew era que conocíamos muy bien e-commerce. No era tanto por los SMEs. Hoy en día, yo creo que conozco más a los SMEs hoy en día por Fair Play que por Groupon. Ya, perfecto. Sales de Groupon. ¿Qué haces el 1 de marzo? Bueno, no sé si había 29 de febrero. Todo marzo, abril y mayo decidí relajarme porque en junio me casé. Entonces dije, 3 meses, marzo, abril y mayo, no voy a hacer absolutamente nada. Me quiero ir de luna de miel, o sea, con la cabeza completamente vacía. Sí. Y así fue. Y regresando ya empecé a hacer consultoría de e-commerce para Europa para entrar a la TAM. Ok. Y me aburrí, no sabes cómo. Después de hacer consultoría, etcétera, me buscan Oscar, Dani y Chuck y me dicen, vamos a abrir el primer supermercado en línea en Latinoamérica. Corner Shop. Me dijeron, ¿conoces Instacart? No, investiga. Y entonces empiezo a ver Instacart y digo, güey, esto puede ser... ¿Sabes yo qué siento que le falta al tema de supermercado en línea? Yo no quiero sentir que estoy comprando en Amazon. ¿Sabes yo qué quiero? Quiero ponerme el VR y quiero sentir la experiencia del supermercado e ir cogiendo, ¿cierto? Pero listo, no estamos todavía allá. No. Estuvimos. No. Estuvimos ahí, pero es algo que la gente no sabe. ¿Por qué? It didn't work? No. It didn't work, by the way. Y qué bueno que estamos grabando esto en Colombia, porque ustedes van a enterarse de algo. Bueno, seguramente habrá mucha gente aquí en Colombia que lo sepa, pero mucha gente no sabe esto. Antes de que Rappi se llamara Rappi, los founders de Rappi se llamaban Gravity, ¿ok? Y ellos tenían una empresa de desarrollo de software. Sí. No era una empresa de delivery, no era una empresa de supermercados ni nada. Ellos tuvieron un proyecto con El Corte Inglés en España, con Gravity. Sí. Y Gravity le dijo al Corte Inglés, te voy a hacer un UX para que la gente sienta que está en el supermercado.
El Corte Inglés es una tienda departamental como Falabella en España. Sí. Y entonces contratan a Gravity para que les haga la parte de supermercado. Ellos también tienen su supermercado. Y entonces le hacen al Corte Inglés la plataforma. Estaba en la estantería. Cuando agarrabas, por ejemplo, una botella de aceite, la echabas literal, le hacías drop y caía en la canastita. Y entonces salía otro aceite. Entonces se rellenaba. O sea, yo siento que la tecnología en eso, construir eso con la tecnología de ese momento era muy duro. Era muy duro. Claro. Pero te estoy hablando de 2014 esto. Impressive. Impressive. Pero no funcionó. Era divertido hacerlo, pero no tenías mucha visibilidad para scrollear. O sea, hoy scrolleas, te metes a frutas y verduras y puedes scrollear rápido y buscar el brócoli y lo agregas rápido. ¿Cuántos brócolis? Pum, lo puedes poner por kilo, por esto. La usabilidad de antes era... Llegabas al brócoli y entonces te tenías que meter al brócoli y luego seleccionar las cosas, salirte de ahí y luego aventar el brócoli al carrito. No era óptimo. Yo siento que debería haber como la opción de decir, bueno, ¿para cuántas personas estás mercando? Entonces como que vas cogiendo el brócoli, ya sabe cuánta cantidad coger. Entonces como que siento que le falta la experiencia de putting the brain entre en el AI y el AI con la experiencia, pero odio mercar en el como tipo Amazon. Es más, Rappi en el 2015, esa misma plataforma que le hizo al Corte Inglés era exactamente la misma interfaz que tenía en Rappi 2015. La primera, cuando solamente te vendían papitas y Coca-Cola y cosas así, tú lo aventabas en la primera versión de Rappi al carrito. Venía la canasta abajo y la aventabas. Y bueno, así empezó. No sé cómo llegamos al tema de supermercados, pero... estábamos hablando de Corner Shop. Sí, bueno, ellos me invitan. No sé si fui el primero, el 10º, el 4º inversionista. Sé que fui el primer mexicano. Entonces entro como ángel inversionista y Oscar y Dani me convencen me dicen, Chuck se va a salir de Groupon y entonces los tres vamos a operar. Oscar, misma alineación. Oscar CEO, Dani CTO, Chuck COO. Los tres ingenieros, los tres enfocados 100% en tecnología. Okay. O sea, esos tres resuelven la vida con tecnología. Sí. Por eso funcionó Corner Shop. Sí. Porque todo se solucionaba con tecnología. ¿Qué pasó con Corner Shop? Fue comprada por Uber. La compró Uber en el 2000, no sé, hace 2, 3 años. La compró Uber en $3 billion. ¿Y tú estabas ahí en Corner Shop con ellos? ¿Y luego cuánto tiempo estuviste? 1 año. Yo estuve 1 año porque en realidad yo quería emprender yo. Y después ya al año lancé con Baris, Park Killer y después Pulpomatic. Me salgo de Pulpomatic, me entra una depresión fuerte en 2018. Estaba muy deprimido, estaba completamente desanimado, desmotivado, desanimado. Y la otra era que Baris y yo éramos como un copy-paste. Y entonces me quedo con operaciones, pero después, como no me gustaba operaciones, le rascaba a ventas. Entonces me metía en el área de Javier, ¿no? Y entonces era como es que no quiero estar aquí, quiero estar ahí, quiero estar acá. Y entonces como que eso también hizo que como que yo no encontrara mi lugar. Y entonces me salgo, hablo con Baris, con Javier, me salgo de Pulpo y el que me adopta como COO, pero otro tipo de operatividad o de operación, es Héctor, en Nazca. Ahí es que te sales para allá. Ajá. ¿Cómo conoces a Héctor? Un día, regresando a Groupon un poco, había una de las personas que invirtió en Clan Descuento, la compañía previa a Groupon de Dani, Chuck y Oscar, se queda como parte del management de Groupon, que nuestro querido Felipe Enríquez, que en paz descanse, murió hace 2 meses. Desafortunadamente, 45 años. Y él fue el fundador de Nazca, pero en Chile. O sea, Nazca como fondo nace en Chile en el 2013. O sea, ¿era él, Héctor y Patty? Exactamente. Antes de que se llamaran Nazca, Mountain Nazca, era Nazca Ventures. Nazca Ventures estaba dividido en 3 países: Chile, Colombia, México. Y entonces deciden separar por completo las entidades y compartir el nombre. Ya, perfecto. Entonces son fondos completamente independientes. Nazca Chile ya no logra levantar fondos subsecuentes. EGUA se convierte en EGUA y levanta todos sus fondos. Y Nazca todos se convierten en Mountain Nazca, porque Mountain Partners de Alemania compra el fondo 1 de los 3 países. Entonces esa fusión o esa compra
se llama Mountain Nazca. Y entonces, después esa sociedad vuelve a cambiar y regresan a ser Nazca, nada más, en México. Y entonces, cuando pasa todo eso, yo entro como CEO a encargarme de 3 cosas fundamentales. Deal flow, porque conozco muy bien como el ecosistema, etcétera, la gente que está emprendiendo o que va a emprender. Y también pues me llevo muy bien con otros fondos. O sea, como que mi relación dentro del ecosistema de VC es buena con... Que eres el encantador de México. No, soy el encantador de México, pero me llevo bien con la gente, la verdad. Para hacer eso, deal flow, y para reestructurar un fondo de videojuegos que tenía Nazca como en su operación. Llego a hacer eso y en ese proceso sale la idea de hacer Fairplay como deal flow, más que como... ¡Wow! O sea, sale como... Me dice Héctor, oye, ¿qué pasa si en lugar de ir a buscar una compañía en la que queramos invertir, ¿por qué no incitamos a un par de founders que la quieran hacer y les damos $1 millón? Ok, perfecto. O sea, como hacer un entrepreneur in residence. O sea, como hacer les doy $1 millón y vengan y hagan algo. Pero hagan ese modelo. Ya, perfecto, sí. Entonces yo era el encargado de diseñar el modelo junto con Héctor. Sé del modelo. Me enamoré del modelo y le dije a Héctor, no, pero sí es que sí lo quiero hacer yo. Entonces invitamos primero a Andrew. O sea, Andrew fue nuestra elección para que Andrew lo haga. Sí. Y cuando estábamos viendo un poco quién podría hacerlo junto con Andrew, ahí yo hablé con Andrew y le dije, güey, yo quiero. Y entonces hablamos con Héctor y Héctor dijo, güey, even better, ¿no? O sea, no confío en nadie mejor que ustedes dos para que lo hagan. Y entonces yo hago step down de Nazca y nos vamos a hacer Fairplay. Y pues hasta el día de hoy ya llevamos 6 años. Ok, ahora sí entremos a deuda estructurada. Después de 2 horas de episodio. Exacto. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que levantar deuda y cómo fue el primer proceso de levantar deuda? Afortunadamente tuvimos la confianza de QED como lead investor de la serie Seed. Y esto les estoy hablando de antes de la locura del 2021 y todo. Handshake y nos dijeron nosotros lideramos, pero te estoy hablando de que no le habíamos pichado a nadie más. O sea, les pichamos a QED y ellos aceptaron, nos dieron un term sheet, firmamos y arrancamos. Pero la diferencia es que nosotros íbamos por una seed de $1 millón. Y nos dijeron, no, tu seed va a ser de 5 millones. Y nosotros decimos, what the fuck. Ok, perfecto. Entonces ahí, eso sí cambió los economics un poquito porque idealmente lo que íbamos a hacer es, con $1 millón íbamos a arrancar la compañía, el modelo, e íbamos a hacer SPVs para invitar a Friends and Family a que invirtieran deuda. Claro. Como con un pagaré y cosas así. No era deuda estructurada, era deuda simple con Friends and Family y queríamos levantar otro $1 millón. Entonces decíamos, con $1 millón levantamos, con $1 millón operamos y con otro $1 millón colocamos. Esa era la tesis inicial. Cuando nos dice QED, no, vamos a levantar 5. Sí o sí tenía que ser deuda ya estructurada para ponerle 20. Primero teníamos que usar 4 para colocar, 1 para operar. Sí. Ese era el ratio que pensábamos. Y entonces fue cuando empezamos nosotros a utilizar nuestro propio cash para crear la primera cartera, que fue el loan tape que les mostramos a ti y a James para que estructuráramos la línea de Architect en el 2021. Sabes, yo aquí me acuerdo de esa época que era un poco, y aquí es donde me encantaba el tema de la deuda estructurada, y era muy distinto estructurar algo como lo tuyo versus o un Payjoy o un Adi o lo que sea, porque no podíamos mirar la morosidad como 30 días más. Y no me acuerdo si ya cambió esto, pero me acuerdo mucho como que tenías que haber jalado, también tenías que haber hecho el cobro 10 veces, y si en 10 veces no se cobra, ahí lo poníamos como inelegible. Una cosa así, no me acuerdo. Sí. ¿Ya todo eso cambió? Han cambiado los tiempos, o sea, han cambiado el número de días, etcétera. Pero, por ejemplo, hoy nosotros vemos el índice de morosidad de una manera muchísimo más tradicional, como cualquier otro lender, porque nos metíamos el pie, éramos demasiado ácidos con nuestra tesis. Decíamos, si el 5º pago consecutivo no, eso ya es NPL. Si el 10º pago no consecutivo ya es NPL. Y la verdad es que nosotros no teníamos mucha idea de todas las casuísticas alrededor de un impago. ¿Cuánto te demoraste para llegar allá? Para entender muy bien esa dinámica, yo creo que unos 24 cohorts. Sería 2 años.
una de las cosas que cuando hablo mucho con emprendedores que apenas están arrancando su modelo de negocio de lending, siento que la cantidad de cosas que hay que hacer para definir realmente qué significa un NPL o un write-off. Entonces, por ejemplo, desde Architect, como que no era lo mismo para nosotros un 30-day loan que algo que estamos financiando a 12 meses, porque obviamente en el 30, en préstamos de 30 días, al 15º día, vos ya sabías que iba a ser muy improbable que pagaran. Pero claro, en cosas de 12 meses podría estar 2 o 3 meses y no te podía pagar, el cuarto mes te pagaba. Entonces era como totalmente distinto la forma de pensarlo, y creo que donde muchos founders creo que pasan por un journey muy parecido. Es como, entonces creo que ahí hay como una gran enseñanza de cómo entender las casuísticas mucho más rápido dentro de sus específicas clases o modelos de negocio. Exacto, es que la vertical en donde estés prestando, donde estés haciendo lending, es bien importante. Primero tienes que entender muy bien a tu cliente, el character de tu cliente, y después meterle esos inputs a tu modelo. Porque, por ejemplo, si tú eres, no sé, haces leasing de motos para delivery, para la gente que entrega de Uber Eats y de eso. Gig Economy. Y para Gig Economy, por ejemplo. No es lo mismo que hacer leasing de motos para random people. Claro. El character es muy diferente. El income de esa gente es más predecible que el de random people. O sea, tienes que meter todas esas cosas en tu elemento para hacer el underwriting a la persona y al loan. Sí. Entonces, creo que es algo por lo que tiene que pasar todo el mundo. Claro. O sea, si hoy llegara alguien y me dijera, ¿cuál es el mejor consejo que me puedes dar para medir la parte de impago? La parte de impago, les diría, es que tienes que estudiar durante un tiempo a la persona detrás del loan que vas a hacer. Sí. Nosotros nos tardamos en entender a la gente que hacía e-commerce para ver cuándo realmente era impago y cuándo no. Por ejemplo, ¿qué características tiene un founder de e-commerce? Se enfocan en su producto y hacen un producto perfecto. Imagínate que un founder de e-commerce hace estos sillones, ¿no? Sí. Se enfocan en que la textura esté increíble, que el productor de la tela no sé qué, que se sienta rico, que se vea increíble en las fotos, que todo. Pero se preocupan muy poco porque les vamos a hacer domiciliación de $200 por día y mañana y que haya dinero. Sí, sí. Entonces te toca que play with that. Play with that y decirles, oye, no pasó tu domiciliación. Ay, perdón, es que no mandé el dinero porque siempre lo hago yo y no lo hice. Es como de, ok, you need to deal with that. Tú tienes que entender cuántas veces cae alguien en no-show de domiciliación porque se le olvidó poner plata en esa cuenta. 100%. Entonces, QED te dice, hágale, empiece. ¿Cómo hiciste para conectarte con todos los fondos de deuda? Porque no es algo que, primero, no estaba ChatGPT al momento como para preguntarle, hey, dame la lista. Y segundo, no es como que hay 30,000 people that you can ask, porque es un nicho muy pequeño de gente que realmente conoces. Como que yo, por ejemplo, en VAS, me demoré 2-3 años en encontrar 20, 30 lenders, ¿me entiendes? ¿Cómo hiciste tú para encontrar todos? Siempre trato de ayudar a alguien de manera completamente desinteresada. Okay. That's me, ¿no? Y entonces, a veces, cuando voy y hago cuando vas y cobras un favor, normalmente la gente lo hace con muchísimo gusto. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor ayudé a alguien mucho hace 10 años y conoce a no sé quién y yo no tengo absoluta vergüenza de llamarte y decirte, güey, ¿me podrías hacer una intro? Necesito esto. Aparte soy muy puntual para lo que quiero. O sea, no soy alguien de, oye, ¿me pasas el mail de o me lo puedes hacer intro? No, le digo, oye, ¿me podrías hacer intro? Aquí está el blurb. No, o sea, para que sea fácil para ti, ¿no? Te lo pongo fácil para que me ayudes. Sabes, por ejemplo, ahorita que estoy como pidiendo intros, pero son intros como una persona específica y tiene como una cosa muy específica de eso, voy a ChatGPT y le digo, güey, ¿me puedes hacer armar este mensaje para esto, que diga esto, pero esto con esto no, etcétera? Búscate, por cierto, esto. Sí. Es highly recommended. Sí, de verdad es una herramienta increíble. Yo lo hacía sin ChatGPT, como yo lo entendía a la antigüita, y entonces me funcionaba muy bien. Y entonces así, es más, creo que, bueno, a James lo conocí por un founder, pero no me acuerdo quién me lo presentó. Pero, por ejemplo, a CIM me lo presentó Bill Silufo de QED, y luego a los de Goldman Sachs me los presentaron los de Elevar Equity, y a los de Coromandel me los presentaron los de, o sea, mis mismos inversionistas me fueron presentando a varios. Nazca me presentó a varios, Dila también.
Incluso fondos que no son mis inversionistas me presentaron a mucha gente. Es más, yo creo que la gente que más me ha hecho intros en la historia es la gente de NextTP, que no son mis inversionistas. Lo que no tenía ni idea era de deuda estructurada. Claro. Ahí es cuando... Bueno, entonces, ¿cómo fue la primera llamada con un fondo de deuda o con un banco? Bueno, tengo que decir una cosa. Afortunadamente ya lo sé y entonces ya no se me puede juzgar porque ya pasaron muchos años, ahora sí ya lo sé. Cuando yo empecé a hablar con fondos de deuda, literal tenía que ser un actor. Tenía que mostrar que sabía. Y entonces yo repetía terminologías como si fuera natural y no tenía ni puta idea realmente de qué significaba un borrowing base. La primera vez que yo entendí lo que significaba un borrowing base, me lo explicaste tú. Al lender al que le iba a pedir dinero, ¿no? Y entonces yo no sabía que era un borrowing base, no entendía muy bien cómo funcionaba la métrica del advance rate, ¿no? Y de repente, pues en deuda, tú sabes que todo el mundo dice, unos dicen advance rate, otros dicen loan to value, otros dicen first loss, aforo, o sea, como que, what? Entonces, me tocó aprender muchas cosas en el camino, pero sí le agradezco a una persona en particular que me ayudara, aparte de ti, obviamente, que de ti es de la persona que más he aprendido de deuda, pero una persona que aparte en ese momento se dio el tiempo de darme una hora a las 11 de la noche una vez, me dijo, te voy a escupir todo lo que tienes que saber, güey, tienes que anotar rápido. Moisés Flores de Kavak. Nunca pude hablar con él. Estructura deuda como mago, conoce a la gente, viene de ese mundo, es un tipo aparte sencillo, divertido, buena onda, etc. Y entonces, pues me regaló una hora de su vida y esa hora para mí fue lo que prendió la caja de cerillos. O sea, yo después de esa llamada me sentía con una seguridad para hablar con los fondos. Es más, hasta decía, yo les puedo enseñar cosas. Estos son unos idiotas, yo les puedo enseñar. ¿Qué fue el consejo o qué fue lo que más te enseñó en ese momento que recuerdas? Primero, Matt Borton de QED me dijo, no te fijes en la tasa, fíjate en el advance rate. Y yo decía, pero ¿cómo? La tasa es lo más importante, es el precio, es lo que me cuesta la deuda. ¿Cómo no me voy a fijar en eso? Al principio, tu primer cartera, da igual si es cara o no es cara. Lo importante es que seas eficiente con tu equity que pones en el fideicomiso. Me costó trabajo y llega Moshe y me dice, güey, tu primer facility, da igual que te lo cobren. ¿Cuánto está cobrando Architect? Pues tanto, güey. ¿Y cuánto está cobrando Victory Park? Pues ya tenía también, no era term sheet, era Indicative terms. Indicative terms de Victory Park y tenía de, no me acuerdo quién más, Lendable o alguien más. Y entonces le decía, es que está más barato Victory Park. Sí, pero ¿cuál es el advance de Victory Park? No, pues tanto. Y en Architect, tanto. Dice, güey, mucho mejor el de Architect porque vas a ser más eficiente en tu capital. Si capeas la línea, o sea, si con los dos tienes tú el mismo dinero, con este vas a poder colocar más. Claro. ¿No? O sea, con esa línea de 20. Yo creo que le sacaría una derivada de eso y es el effective advance rate. Entonces, creo que muchas veces, claro, te tiran un advance rate súper alto y vas y ves y los criterios de elegibilidad, los límites de concentración, que hace que automáticamente el amount of equity Mucho mayor. es mucho, mucho mayor. Entonces, como que, pero ese es como algo que solamente entendés si estás como ya metido dentro del tema. Si ya lo viviste. Aprendí muchísimo en esa estructuración entre tu ayuda pero interna de Architect, luego la ayuda de Moshe, pues lo que yo podía medio entender de la experiencia de otros founders que medio estaban ahí ayudándome. Con eso aprendí todo lo que yo hoy sé de estructuración, lo sé por ese momento que viví en 2021. Haber escogido Architect, ¿qué fue lo que más? Flexibility. Pero by far. Dame, por ejemplo, una historia. Cuando tú quieres pedir un waiver, pues hay fondos que, puta, es como de, güey, no le vayas a pedir un waiver a estos güeyes porque la arman de pedo y no son muy receptivos para los waivers. Un waiver, para la gente que no sepa qué es un waiver pero está aprendiendo de deuda estructurada, es como, imagínate si... Es un permiso para romper una regla específica. Cuando tú pones las reglas en un primer facility estructurado, no sabes las cosas que van a pasar en el mes 2, en el 3, en el 5, en el 7. Y entonces pones esas reglas sin saber y de repente dices, es que mi modelo me está empujando a romper esas 2 reglas, esas 3 tamaños de ticket, industrias, lo que sea. Los 10
los 10 timbrazos del ACH. Los 10 timbrazos del ACH, exactamente. Y entonces, cuando te vas dando cuenta de esas cosas, pues te tienes que acercar a tu lender y decirle, knock, knock, está pasando esto, necesito un waiver, este permiso para romper esta regla, porque me está pasando esto. Con James, la verdad es que eso funcionaba como un río, o sea, fluía perfecto, flawless. Y entonces yo le decía a James, oye, James, está pasando esto con el tamaño del ticket, necesito meterle más concentración a la cartera porque bla, bla, bla. Go ahead, dude, o buddy, o no sé cómo me decía, go ahead, buddy. Put it on an email, ¿no? Entonces te copiaba a ti, copiaba a David, no sé qué. Oigan, hablé con James por WhatsApp, pedimos este waiver, nosotros nos aceptó, James, ¿nos puedes dar tu ok? Literal, James contestaba, ok, y entonces nosotros ejecutábamos. O sea, llegó un momento de la cartera de tantos cambios que yo a lo mejor le pedía 3 o 4 waivers a la semana a James. Y James siempre tuvo como esta apertura de entiendo de dónde viene. Sí. Y algo muy importante para la gente que no ha estructurado es tu approach con tu lender, la manera en la que pidas y expliques las cosas cambia radicalmente el outcome que vas a tener. Y una cosa aquí, no es como que James es una puta y se abre de patas, sino como que it's one of the smartest people que vas a encontrar en deuda estructurada, que él como que te va a hacer preguntas, and if he doesn't agree, te va a decir no, o probemos, porque I'm not so sure de lo que me estás diciendo, pero es an incredibly smart person que cuando te decía que no, cuando alguna cosa como que te hacía pensar... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uno de los skills que yo desarrollé gracias a James fue, ¿cómo le voy a pedir esto a James? Y entonces yo analizaba, primero, ¿por qué se lo voy a pedir? ¿Es algo que deberíamos de pedir? ¿Es algo ilógico de pedir? ¿Es algo lógico de pedir? ¿Es algo que voy a estar pidiendo en el futuro y mejor entonces cambiamos el covenant? Entonces me hacía pensar mucho en el approach que yo iba a tener con James. Por eso él nunca me dijo que no. Como dices, no porque fuera una fácil. Sí. Y no es que nunca me haya dicho que no. Seguramente algunas veces me dijo no, y entonces yo regresé a replantear el... ¿Cómo se lo digo? Exacto. No, y a lo mejor tenía razón y decía, ya descubrí que podemos hacer esto en lugar de esto. Claro. ¿No? Y ahí ya me decía que sí. Entonces, es bien importante el approach. La relación con tu lender es de las cosas más importantes. Si la gente infravalora o subestima la relación con tus lenders. Dice happy lender, happy life, una cosa. Exacto, tal cual. ¿Cuándo ya fue el momento de decir, ok, I've appreciated, agradezco toda esta flexibilidad, pero es el momento como que to step al siguiente stage de Fairplay? ¿Qué fue lo que cambió que ya hicieras, listo, necesito ir a buscar mi segundo lender? O sea, lo que hizo también fue, uno, capeamos la línea. En ese momento, Architect no tenía como la capacidad de crecer de 20 a 100. Aparte, ya no era un facility eficiente. O sea, ya estábamos como 18 months in, una tasa súper alta, que yo entendía porque era súper alta, pues es como de, oye, this cowboy bet on me, y pues tiene que ser caro para, ¿no? Para los first losses y todo. Entonces, pero ya no es sostenible. O sea, ya necesito dinero más barato porque necesito crecer esta cartera, no puedo utilizar tanto equity en esto, entonces necesito generar más gross margin y bueno. Y entonces ahí empiezo a levantar deuda de nuevo y algo que nunca imaginé fue que el tema de la moneda fuera tan importante. Y entonces nos decidimos, por la relación que había también, etcétera, irnos con CIM, con Community Investment Management, de Jacob Hart, y nos fue muy bien. O sea, estructuramos, se tardaron bastante. Yo venía acostumbrado de hacer cosas rápidas con James. Peticiones, waivers, todo muy informal, y acá era mucha más formalidad, etcétera. También me dio aprendizaje. Y estructuramos $100 millones con una tasa infinitamente más baja. Y aquí digo, para la gente que no ha vivido todavía una estructuración y no vivió cuando la deuda era gratis casi, el SOFR contigo estaba en 0 o en 0.05. Cuando refinanciamos, al mes se fue a 5%. Bueno, creció, hizo un ramp up de 0 a 5 en 3 meses, os de cuenta.
Una locura. TIE en México se fue de 7, no sé qué, a 12. O sea, la deuda en el mundo creció brutalmente. Entonces, pues, obviamente, nuestros márgenes se comprimen. Afortunadamente, habíamos refinanciado eso porque, aparte de que teníamos una tasa, un spread muy alto con Architect, teníamos ya un software de 5 más el hedging cost. El hedging cost, para la gente que no sabe, es el costo de comprar esa cobertura del tipo cambiario, ¿no? De dólares a pesos en nuestro caso. Y pues, es una tasa altísima. Nosotros llegamos a tener 27% de costo fully loaded, que después bajó a 24, no crees que bajó muchísimo, ¿no? Entonces, era un costo de deuda gigantesco. Y después que vinieron los swings del tipo de cambio, que nos cambiaba el borrowing base todos los días, fue una pesadilla. Yo siempre estuve un poco como en desacuerdo la manera en que ustedes estructuraron eso, porque ¿Con el refinanciamiento? claro, o sea, sí, como que vos decís, mira, lo puedo pedir en pesos, pero entonces voy a dejarlo libre al libre cambio. Ahora estás jugando un juego de tasas y ahorita estás diciendo, ¿sabes qué? El peso nunca se me va a ir nunca va a tener esa volatilidad. Y esa volatilidad, aparte que si no la tenés como weighted averaged en un periodo de 1 mes, 3 meses, 6 meses, o sea, en algún momento la tasa puede estar en 18, luego en 21 y luego puede estar en 17 en un par de meses. Pero la tasa. Pero afecta al borrowing base, que el borrowing base luego te afecta la cantidad, digamos, de dinero que puedes sacar o la cantidad colateral que necesitas extra meter, porque al peso devaluarte, pues la cantidad de dólares de colateral que tenés es mucho menor. Es menor. Tienes que poner mucho más. Cambio, claro, con Architect, por más que no tuvieras, o sea, claro, tuvieras un costo alto, no tenías el costo, digamos, adicional de equity de dentro de esas fluctuaciones poner más. ¿Pero por qué no? Era la misma regla. Lo que pasa es que durante el tiempo de Architect nunca cambió el tipo de cambio. O sea, nunca tuvimos una fluctuación. Pero no te cambia porque vos al pagar el forward, vos estás ya digamos como setting el borrowing base en el futuro. O sea, cuando vos estás comprando el forward, vos no estás jugando absolutamente a nada en la tasa. Claro, estás pagando un 5 o 7% en un hedging cost anualizado, pero no estás jugando. O sea, los economics son increíblemente claros cuando vos haces el hedging. Claro, el problema que alguien debería de solucionar este problema y no hay nadie que lo haya solucionado yet. no, y ese es uno de los grandes asteriscos, pero es que conseguir líneas para operar derivados es muy o imposible o costoso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando de los primeros deals que nosotros hicimos en Colombia con Architect, nosotros dimos a Bancolombia y le dijimos, Bancolombia, danos una línea de crédito para operar derivados, nosotros los ponemos primeros en el waterfall y ustedes nos dan una cuenta de margen. Era gigantesca la cuenta de margen que nos daban para operar, pero en el peor de los casos, cualquier cash flow se iba del primero para Bancolombia. Para Bancolombia. Para cubrir el costo. Claro, cuando me fui a México a tratar de hacer eso, BBVA me dijo, ¿fintechs? ¿What? ¿Qué es esa mierda? O sea, no. Y lo único que nos daban eran opciones para operar. Ni siquiera daban derivados porque decían, no trabajamos con fintechs y punto. Ahí me voy para Cibanco. Entonces Cibanco nos dice, listo, hágale, porque pues ellos tenían todos los fideicomisos. Comenzamos a hacerlo, pero el margen para operar era 1/3 de lo que era Bancolombia. Entonces, claro, si el peso se te movía demasiado, te tocaba que poner margen y ahí era donde luego el equity, en vez de ponerlo, digamos, en más loans, te tocaba que ponerlo en una cuenta de margen. Exacto. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que les pasó? ¿Qué es el problema? Que el hecho de que no exista nadie para dar una línea de crédito para operar derivados hace que o escojas una opción que es pones en el equity en un lado y esperar hasta que el peso se mueva para poder sacarlo, o digamos que tienes acá mucho más equity embebido para que cuando el peso se vaya de 18 a 20, pues tengas que poner esos loans, los tengas que poner, sí, pero es un juego, ya ahí estás jugándole a la moneda, a la falta, digamos, de tener como acceso a financiamiento para operar derivados. Es que eso tiene que pasar, no existe eso. O sea, cuando yo intenté junto con Javier y Andrew todos poder estabilizar el barco con todo el tema de derivados, la gente más erudita de derivados me daba opciones que o eran caras o eran ilógicas. O sea, entonces como que nunca entendí eso. Y hay una cosa que no estás contemplando en eso.
Con Architect tú estás pensando, cuando teníamos los forwards, de que el peso se deprecie. Pero ¿qué pasaba cuando el peso se apreciaba? Claro, te toca que poner el margen. Te toca que poner el margen. O sea, si hubiéramos estado con Architect cuando el peso se apreció en 2023, hubiéramos tenido que poner un margen igual que el que pusimos con... Ese fue lo que más nos dañó, yo creo. O sea, siempre estar apostando a que el peso se iba a depreciar y en realidad especulando a que el peso se iba a depreciar y se apreció. Claro. No, y no solamente eso, o sea, que ahorita, si en el momento en el que se devuelve, porque luego se comienza a depreciar otra vez, tu out of money option está como en las nubes. Entonces estás tan descubierto que sí, o sea, sí o sí, el hecho de que no exista ningún proveedor de derivados en fintechs en México, porque digamos que aquí, si tienes buena relación con Bancolombia, te la dan, en algunos casos, o te toca que poner el equity allá o te toca que poner el equity acá. Siempre lo pones. Pero, listo, si no te dan el derivado para eso, pues, o en la línea de crédito, pues que para operar derivados, que alguien te dé otra línea de crédito para decir, vea, porque es que realmente el problema es que estás desfalsado entre tus assets y tus liabilities, porque tus liabilities lo vas a pagar en 1 o 2 años, entonces siempre tu libro, digamos, como que va a estar matched, pero en el momento en el que el precio, o sea, el peso, te toque que te llamen margen, Ya descalzaste. ya descalzaste porque lo que hubiese, como que cuando vos tenés una cantidad de activos y esa cantidad, lo que pasa, digamos, como en los activos, pasa lo contrario en tus liabilities, ¿cierto? Entonces, si vos el peso se comienza a devaluar, tu borrowing base es menor, pero ahorita lo que tenés que pagar, por decirlo así, va a ser mayor, pero te cubrís con el derivado. Ajá. Y el derivado ahorita, vos ganás en el derivado y por ende el derivado gana lo que perdiste acá. Compensas. Claro, cuando esa compensación son en timelines distintos, you're screwed. Y la liquidez te mata. Sí. Entonces, claro, y al no hacer las opciones de una manera en que te cubra dentro de esto, sino que la haces acá. Haces una opción 20% out of the money, pues tienes el rango altísimo, como dices, no te sirve de absolutamente nada. Exacta, como que you could have sold the put para todo lo que está arriba y te has cubierto dentro de eso. Pero son estrategias donde ya le estás comenzando a jugar a la moneda. Juegas a especulación. Juegas a especulación y te toca que decir, bueno, diablos, ¿cómo hacemos esto? Entonces siento que definitivamente falta que alguien entienda estas carteras, no solamente para prestarle, sino para poder generar líneas de derivados que puedan estar financiando esto. ¿Por qué? Porque todavía hay demasiado dinero que viene de dólares, aunque ya tenemos muchos locales que están haciendo más y claro. Tienes el tercer lender. El tercer lender, que es BBVA, que nos salvó el pellejo el año pasado, porque refinanciamos el 100% de lo que teníamos con CIM, lo refinanciamos con pesos mexicanos, con BBVA Spark, sí. ¿No? Y nos ayudó muchísimo. ¿Cómo fue ahorita hacer este tercero? O sea, ¿cómo fue tan diferente del primero y del segundo? No, fue súper diferente, porque de entrada, bueno, tampoco es como que teníamos muchos recursos. Es muy curioso porque la gente de BBVA, creo que hasta que ya estábamos casi por firmar, o sea, ya después de term sheet, después de documentación que fue y regresó, etcétera, etcétera, BBVA pensaba que nuestro equipo legal eran 10 personas y era solo Mario. Es que Mario es mi crack. Mario es un crack, ¿no? Mario es un crack. Para quien algún día quiera contratar a un gran abogado que sabe de estructuración, que aparte es un tipazo y tiene business sense, Mario de la Portilla is your guy. Entonces, pues de nuestro lado yo negociaba las cosas comerciales, Javier las operacionales del día a día de cómo iba a funcionar y los covenants y todo, y Mario la parte legal con los diferentes despachos. Y muy curiosamente le dijimos a BBVA, perfecto, te acepto estos términos, va a estar muy bien, pero no podemos firmar ni un día después del 17 de octubre, porque era el último maturity de nuestra cobertura por $40 millones. Un día más que ya no estábamos cubiertos y todo could blow up, ¿no? Entonces, firma BBVA, mis respetos, ¿eh? Un banco moviéndose a esa velocidad. Sí. O sea, estructuraron en 8 semanas absolutamente todo, hasta la firma. Sí. Afortunadamente firmamos ahí porque no nada más acabó el maturity, sino que llegaron las elecciones de Estados Unidos y eso hizo un swing en el tipo de cambio, o sea, que nos hubiera costado, bueno, es más, hoy estamos que a
4 de abril, abril 4, antier, Trump dijo tarifas para todo el mundo, no sé qué. Y yo, honestamente, pensé que el peso mexicano se iba a devaluar, no sé, 2 pesos, 1 peso, no sé. Bueno, se apreció 1 peso. Es como de, what the fuck, ¿qué está pasando? Eso es especulación pura. Entonces, tengan mucho cuidado cuando tienen facilities y algún día vamos a resolver el tema de los derivados. Pronto. No llegamos a contar la historia de cómo luego pasó VAS. No. A ver. Long story short, yo me quería robar a esta mujer para que se viniera a trabajar conmigo y un buen día me dice que no. Hicimos la broma de él, draw period, etc. Y de pronto un día me buscaste y me enseña en FaceTime. Ni siquiera fue como te comparto mi pantalla en Zoom o algo, no. FaceTime. Okay. Me hiciste FaceTime de tu compu. Y me enseñaste un como Draw.io, un Figma de cómo veías VAS en el futuro, que todavía ni siquiera se llamaba VAS. Me decía, esto es lo que quiero hacer, como un software para esto. Y ahí fue cuando empezamos a platicar pero como que yo quería entender cómo iba a funcionar. Y ahí salió lo de Carta for Structuring Debt. Y luego de ahí me dice Vi, yo voy a meter mi propio dinero, yo voy a invertir en esto. Y dije, no, esto es un venture-backed company. Y bueno, pues ahí un día cenando en México. Que no encontrábamos. Sabes que ahorita estaba viendo como las imágenes y te acordás que yo te dije como, hey, vamos a un lugar donde el ambiente sea como, wow. Increíble. Nos podamos reír. Y entonces me dijo, 68 minutos antes va a ser durísimo de encontrar porque será justo la semana de Fórmula 1 sí. en México. Entonces me dice, obvio a un lugar cool, pero si analizas algo como mind-blowing, tipo experience, ambiente y poder reír, imagino como Las Vegas meets Broadway Experience meet 3 Michelin Starred Rest. Y yo le dije, a ver, 3/4 la podemos cumplir tú y yo en cualquier lugar, de eso no tengo duda. Y entonces ahí te mandé como 30,000 lugares, hicimos la reservación ahí en Parole. Y ahí, pues, yendo hacia el baño, me encuentro a Héctor, mi gran amigo y socio, fundador de Nazca, y le dije, güey, tienes que conocer a esta founder porque te va a volar la cabeza lo que está haciendo, no sé qué. Me lo traje, se sentó en la mesa y le digo a la pobre Vi, oye, pues píchale. Y Vi así como de, ¿what? Después de 3 cervezas y cosas así, como que le voy a pichar a un inversionista, tú dale. Y enamoró a Héctor en ese momento y creo que a la semana te puso un term sheet, ¿no? A los 2 días. Y resulta que como James en ese momento yo no sabía que yo estaba haciendo VAS, James había decidido también ir a México esa semana. Entonces el viernes teníamos creo que una conversación con la House, no me acuerdo. Y yo le dije, James, no voy a poder ir, como que estoy haciendo otra cosa. Voy a Nazca, hago el pitch y ellos me dicen, bueno, ¿y cuánta plata necesitas? Y yo como, I don't know, I was thinking of doing this with my money. Y me acuerdo que Héctor decía como, no, Vi, vas a necesitar dinero, you're going to make a lot of mistakes, Y ya nos gastamos 6 millones. Que ahorita estamos levantando 12, entonces... Increíble. Esa fue una gran historia. Inició todo en Parole. Estoy fascinado con este capítulo. El mejor que he grabado en la historia de la humanidad. Welcome to All You Can Debt. Muchas gracias por todo. Fue un honor y un placer haber estado en All You Can Debt contigo, hermana mía. Thank you, my friend. Love you.